Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de esta semana que se titula Ego, Personalidad y Esencia. Vamos a esperar un minutito a ver si alguna persona más se conecta, se pone en línea con los estudios gnósticos que tenemos en este canal llamado Conocimiento de Sí Mismo. Seguimos en cuarentena. Estamos utilizando este método de enseñanza de diapositivas únicamente. Tal vez más adelante ya podamos transmitir en vivo, volvamos a hacer el intento. Normalmente nuestras transmisiones son en vivo, pero como que se satura mucho ahora transmitir en vivo las conferencias y luego como que no sale muy bien la actividad. Por estas razones estamos pues optando por estos momentos del COVID-19 hacer la conferencia vía diapositivas. En el transcurso de la próxima semana vamos a ver si nos animamos nuevamente a la transmisión en vivo, a ver cómo nos va. Pero pues ustedes que nos escuchan y que nos siguen nos pueden comentar si prefieren el proyector, las conferencias personalizadas o prefieren estas diapositivas que son un poquito más fáciles de hacer. A las personas que nos van a escuchar por primera vez, porque por el momento no nos van a ver, esta es una enseñanza de sabiduría universal llamado Conocimiento de Sí Mismo. Es una enseñanza con un fundamento 100% gnóstico, un conocimiento dejado por el venerable maestro Samael Aún Weor. Y pues aquí estamos haciendo el labor de difundir la enseñanza para que en estos tiempos de cuarentena, en vez de fomentar el ocio, podamos despertar las inquietudes espirituales y podamos cultivar la buena semilla para que posteriormente, es decir, cuando termine la cuarentena, pues pueda dar un buen fruto, que terminando la cuarentena podamos ser diferentes personas cuando salimos a la calle, cuando nos comportamos con los demás, mejores personas porque ya hemos trabajado en sí mismos. Mi nombre es Víctor Guzmán González. Cualquier pregunta, adelante, estamos pendientes de todos los comentarios y vamos a responder a sus inquietudes. También pueden enviar inbox si quieren preguntar algo de una manera más personalizada, ¿no? Y pues ahora sí, hermanos, vamos a empezar con la conferencia de esta semana. La conferencia de esta semana se titula Ego, Personalidad y Esencia. Así como el ser humano es la trinidad de cuerpo, alma y espíritu, también es una trinidad interior de ego, personalidad y esencia. Conocernos a nosotros mismos significa aprender a percibir el ego en uno, aprender a percibir la personalidad y aprender a percibir la esencia, que son tres cosas completamente diferentes. Entonces, el sueño de conciencia en relación a este tema consiste en que equivocadamente nos percibimos como una unidad interior, cuando en realidad no somos una unidad, somos una trinidad de ego, personalidad y esencia. Pero como no las conocemos, entonces no las podemos diferenciar. Y como no las podemos diferenciar, creemos que son la misma cosa. Y así nos autopercibimos como una sola cosa, ¿sí? Que llamamos yo, pero en realidad somos muchas
cosas diferentes, principalmente tres: ego, personalidad y esencia. Que estas tres cosas se puede dividir en muchas otras cosas, claro que sí, pero al menos somos estas tres de principio. Y el objetivo de este tema es que estudiemos qué es el ego, qué es la personalidad, qué es la esencia, y que podamos aprender a identificar estos tres fenómenos en nuestra vida cotidiana. Y bien, vamos a pasar a la primera diapositiva. El ego. El ego es una entidad psicológica que solemos llamar yo. ¿Sí? Como vemos a esta personita de aquí que dice yo soy. Este es el ego. ¿Sí? El ego es la persona que creemos ser, es una entidad psicológica que creemos ser, pero que en realidad no somos. Por ejemplo, en un momento pensamos o decimos: yo soy muy bueno, muy honesto, y todo lo malo es culpa de los demás. Y en otro momento pensamos y somos de una manera muy diferente: yo no sirvo para esto, yo soy un fracasado, yo estoy harto de todo esto. ¿Sí? Fíjense que el yo se está desenvolviendo de una manera muy diferente en el ejemplo número 1 y en el ejemplo número 2. ¿Sí? Entonces, esa autopercepción de unidad que llamamos yo es falsa, porque el yo, que es el ego, es multifacético, tiene muchas formas de ser, tiene muchas caras. ¿Sí? El ego es una forma de percibir y sentir la realidad. Cuando nosotros nos identificamos con el ego, con esta entidad múltiple y psicológica, percibimos la realidad de una determinada manera que suele ser diferente a como realmente es. ¿Sí? Cuando nosotros nos identificamos, por ejemplo, con el ego de la ira, ¿sí? Entonces sentimos que los demás nos están ofendiendo, pero esa forma de sentir la realidad está alterada por esta entidad psicológica que llamamos ira. ¿Sí? Y resulta que en la realidad nadie nos está ofendiendo, sino que nosotros nos ofendemos con nosotros mismos a través de la entidad psicológica que llamamos ira, que es una característica de una entidad psicológica más compleja, que es el ego. El ego es aquello que creemos ser, es aquello que llamamos el yo soy. ¿Cuáles son los nombres que recibe el ego? Se le conoce como los yoes. En estos estudios lo estudiamos como los yoes, porque cuando decimos yo estoy molesto, se está manifestando una parte de uno mismo. Cuando decimos yo estoy cansado, se está manifestando otra parte, porque no es lo mismo estar molesto que estar cansado, ¿no es cierto? Son dos cosas diferentes. Y así sucesivamente, ¿sí? Cuando nos sentimos enamorados, molestos, cansados, angustiados, se está manifestando un yo diferente. Y al conjunto de todos estos yoes, pues le llamamos yoes, ¿no? También se le conoce como agregados psicológicos, según la filosofía budista y tibetana. Se le conoce en la psicología moderna como defectos psicológicos. También se le conoce como los instintos. El ego está completamente relacionado con el instinto
del dolor genera ego, el instinto del placer también genera ego. También se le conoce como formas de ser del mí mismo. Se le conoce como los pecados capitales en la iglesia o en la filosofía o en la religión católica y cristiana: la ira, la envidia, la lujuria. Todos estos pecados capitales hacen parte del ego, ¿sí? También se le conoce dentro de la cultura egipcia como los demonios rojos de Set. Y también se le conoce en la filosofía maya, en el Popol Vuh, se manifiestan como los señores de Xibalbá. Diablos, tinieblas interiores, ignorancia. El ego es nuestra ignorancia, es lo mismo. Conciencia atrapada, memoria mecánica, conceptos, todo esto es lo que llamamos ego. Son diferentes nombres, diferentes lenguajes, pero todo hace referencia a defectos psicológicos que controlan lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Por ejemplo, la ira, la gula, la pereza, la envidia, la ambición, la codicia, la mentira. Todas estas cosas o todos estos diablitos que vemos en la imagen, que están dentro del mundo psicológico, pueden ser conocidos a través de la conciencia. Y todos estos diablitos, en la suma de ellos es de donde aparece el término ego. Sí, el ego es la suma de todos los defectos psicológicos que llevamos dentro y que son muchísimos. ¿Cuáles son las cosas que genera el ego? El ego genera errores, ¿sí? Por ejemplo, si nos identificamos con esta entidad psicológica que conocemos como los celos, entonces podemos creer o pensar equivocadamente que nuestra pareja nos está viendo la cara. Y entonces ahí vamos a reclamarle a la pareja por ciertas cosas inventadas en nuestra psicología a través del defecto de los celos, que no son una realidad, y después terminamos haciendo el ridículo por reclamar algo que no existe. Cometemos un error y decimos: ay, perdón, es que yo pensé, es que yo creí. Sí, cometemos muchísimos errores por la actividad de los defectos psicológicos. ¿Qué otra cosa genera el ego? Inquietudes. Siempre que estamos inquietos, cuando estamos en la escuela, en el trabajo, haciendo cualquier cosa, nos sentimos inquietos, entonces estamos identificados con el ego. Ansiedad, cuando nos sentimos ansiosos, no podemos dormir, etcétera, estamos identificados con el ego. Cuando sentimos miedo, inseguridad, deseos sexuales descontrolados, frustración, como lo vemos en la imagen de la chica de aquí, que parece que ya está harta de alguna cosa, ¿sí? Todo este movimiento emocional y psicológico, toda esta conducta se manifiesta a través del ego, ¿sí? La violencia, como vemos en la imagen de aquí abajo, la violencia también es una expresión del ego humano. Las agresiones, el ego genera dolor, el ego genera sufrimiento, vicios, tentaciones, injusticia social, todos los recuerdos involuntarios, las fantasías, las proyecciones involuntarias, la demencia, la rivalidad, la comparación, la competencia. Todo esto que vivimos, que experimentamos, es el resultado del ego, es el resultado de la identificación con esta entidad psicológica que gobierna nuestras emociones y nuestras conductas. Es aquello que llamamos el ego.
¿sí? La sociedad es un producto del ego humano. Sucede que a nosotros en la escuela pues nos enseñan a sumar, a restar, a dividir, ¿sí? Pero no nos enseñan a conocer nuestro ego personal y como consecuencia vivimos en constante identificación con nuestros egos y nuestras conductas terminan siendo la expresión de estos mismos egos. Y entonces, pues encontramos la violencia, la corrupción, secuestros, asesinatos, prostitución, adulterio, explotación infantil, pobreza exagerada, que haya gente que se esté muriendo de hambre. Eso es producto del ego humano. La política de hoy en día es producto del ego humano. La economía, donde hay gente que tiene dinero hasta por las narices y otra gente que se está muriendo de hambre. Eso es producto del ego humano. Las enfermedades, los virus como el COVID-19 es producto del ego humano. Siéntanse ustedes a creer que el virus es un accidente que apareció sin querer, quién sabe de dónde, por un murciélago de por ahí. Mentira, sabemos muy bien que el COVID-19, como muchas otras enfermedades, son un producto del ego humano. Muchos son inventados en laboratorios a propósito y otros sin querer, pero hechos también por el hombre de forma de negligencia. Pero exactamente todo lo que encontramos, la presión social, económica, los servicios ineficientes de salud, la crítica, la negatividad, todo esto que vemos es producto del ego humano. Por eso decimos en estos estudios que hay que eliminar el ego. Si nosotros eliminamos el ego, se acaba la pobreza económica, se acaba la corrupción en los gobiernos, se acaba la violencia en las calles, la violencia en las familias, los acosos, los abusos, las infidelidades, los divorcios. Para que todo esto desaparezca, se necesita que primero desaparezca su causa, la causa causarum, que es el ego. Si eliminamos el ego, eliminamos los efectos. Ahora, cuando queremos, por ejemplo, eliminar, no sé, la violencia social, con más patrullas, con más leyes que no permitan que la gente salga a las calles, ¿sí? Con otras cosas que no sea la eliminación del ego humano, pues el resultado es el fracaso. El resultado solamente es la opresión. El resultado es más violencia, como lo vemos en esta imagen, ¿sí? Cuando se oprime al pueblo para que se porte bien, el resultado es más violencia. El camino de la paz social es el camino de la desintegración de los defectos psicológicos de todos estos yoes. Existen tres clases de ego. El primero es el egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? Es creerse el centro del universo, el indispensable. Personas que piensan, por ejemplo, que la empresa no funcionaría sin ellos. Sí, son personas que están dotadas de egocentrismo. Todos tenemos egocentrismo, todos. Uno lo tenemos más desarrollado que otros, pero todos vivimos en medio de este fenómeno, ¿sí? Las personas que piensan que el matrimonio o que la familia solamente funciona por uno, porque uno es
quien hace que la familia funcione. Esto es el egocentrismo, como lo vemos en la imagen de acá arriba. Sentirse el centro del universo, sentirse la mejor vaca que vive en el potrero, la que más leche da en el potrero, ¿sí? El que se cree el indispensable. Este es el error que cometemos muchos de nosotros, el egocentrismo. Por otro lado, tenemos el egoísmo, como lo vemos en la imagen número 2, está aquí. El egoísmo es poner nuestros deseos por encima del bienestar ajeno. El egoísmo es querer todo para uno, querer más que los demás. Por ejemplo, hablar mal de los demás para uno quedar bien. Pues como uno quiere quedar bien con los demás, pues no le importa hablar mal de otras personas para que su figura sobresalga. ¿Cuántas personas buscan salir adelante pisoteando la integridad humana de las demás personas? Como una persona egoísta pudiese ser la persona que tiene una empresa y que genera grandes capitales pisoteando la integridad de sus empleados. No respeta sus horarios, no les paga horas extras, no les da vacaciones, los explota, los presiona. ¿Para qué? Para obtener lo que se desea, ¿sí? Este es el egoísmo, ¿sí? La competitividad es egoísta, la competencia, la comparación, ¿sí? Todos estos actos malvados que hacemos para sobresalir sin importar qué tanto pudiera perjudicar a los demás. Y tenemos también la egolatría, que es la necesidad excesiva de admiración, narcisismo, vanidad. La palabra narcisista tiene que ver con un personaje de la mitología griega que se le conoce como Narciso, que es el personaje que vemos aquí abajo. Se dice que Narciso era una persona completamente bella, que todas las mujeres se enamoraban de él, y Narciso un día vio a través del reflejo del agua de un río pues su imagen, ¿sí? Y quedó enamorado de su imagen, tanto así que intentó besar esa imagen que veía, que terminó ahogándose. Esta es una leyenda de Narciso de la mitología griega, y de aquí viene la palabra narcisismo, ¿sí? El narcisismo pues es la persona que se ama demasiado a sí misma, que está llena de vanidad y que necesita una admiración excesiva, que se cree mejor que los demás. Entonces hay personas que afirman: tal persona no me llega ni a los talones. Aquí nos encontramos con una expresión ególatra, ¿sí? La egolatría también la podemos encontrar cuando hablamos demasiado de nosotros mismos. Hay personas que cuando salen a una cena con los amigos o con la familia, todo es yo y más yo. Cuentan sus historias, queriéndose a sí mismo a través de sus historias, sintiéndose especiales, sintiéndose amados, únicos, y al mismo tiempo exagera sus historias para buscar la admiración de los demás. Esto es la egolatría, las tres clases de egos que tenemos que cuidarnos. Egocentrismo, no creer que somos el centro del universo. Sepamos que si nos morimos el día de mañana, nada va a pasar porque ya no estás. Tu familia sí te va a llorar una semana, un mes,
3 meses y después va a seguir su vida. El mundo va a seguir su vida. Tus vecinos van a seguir sus vidas. Nadie se va a morir porque ya no estás. Porque no somos indispensables. Solamente somos una persona más. Hay que desarrollar la humildad. En el egoísmo hay que desarrollar la generosidad. ¿Sí? Hay que ser generosos. Hay que compartir lo que tenemos. En la egolatría, ¿qué podemos desarrollar en la egolatría? Tal vez la austeridad, ¿sí? En relación a la imagen de uno mismo, la humildad también. Todo esto podemos hacer por nosotros mismos. Una característica del ego es que es igual en los seres humanos, a pesar de que el ego puede estar más fortalecido en unos y menos fortalecidos en otros. Todas las personas tenemos el ego, sin importar tu religión, sin importar tu clase social, sin importar tu nacionalidad. No importa si eres mexicano, chino, suizo, alemán, o si eres judío, cristiano, hindú. Todas las personas tenemos ego, es decir, todas las personas tenemos ira. ¿Qué persona en este mundo no se molesta? Hay quienes se molestan más, hay quienes se molestan menos. Unos somos más propensos, más fácil de molestarnos, otros un poquito más difícil, pero todos nos molestamos. Todos en algún momento sentimos envidia, pereza, lujuria, codicia. Todos alguna vez mentimos, ¿sí? Porque todos tenemos ego. La persona que piensa que no tiene ego, pues es una persona que vive bajo el ego de la mentira, ¿sí? Se está engañando a sí mismo. Porque el ego es igual en todos los seres humanos. Cuando nosotros eliminemos nuestro ego, vayamos eliminando la ira, la pereza, la gula, la envidia, entonces nuestra vida va a ir cambiando muchísimo. Nuestras relaciones van a cambiar, nuestra economía va a cambiar, nuestra salud va a cambiar, vamos a mejorar, a ser más alegres, más felices, viviremos mucho mejor, en abundancia, si eliminamos el ego. Ya aquí les vamos a mostrar cómo eliminar el ego a través de todo el curso, ¿sí? Por otra parte tenemos la personalidad. Es otra cosa. La personalidad es una entidad energética que genere en nosotros las apariencias. Todo lo que genere apariencia es personalidad. Aquí les tengo algunos ejemplos. El nombre, el apellido, el sexo, la edad, la educación, la posición económica, la nacionalidad, el idioma, los hábitos, las modas, es decir, la manera de vestir de una persona hace parte de su personalidad, las costumbres, que si uno acostumbra a montar bicicleta, que si uno acostumbra a tocar la batería, eso hace parte de la personalidad. Las normas del país, los oficios, que si uno es carpintero, que si uno es abogado, que si otro es ingeniero, que si otro es doctor, la profesión, los títulos hacen parte de la personalidad. La nacionalidad, que si eres chino, que si eres mexicano, ruso, esto también hace parte de la personalidad. Esto genera aquello que llamamos
imagen. Genera una imagen de nosotros, pero que no describen en realidad lo que nosotros somos. Es solamente la parte más superficial de uno mismo. La personalidad se forma de los 0 a los 7 años de edad. Se crea y se va robusteciendo a través del tiempo. Todos los seres humanos tenemos una determinada personalidad, ¿sí? Una manera de ser con los demás, pero eso no quiere decir que la cara que mostramos a los demás es lo que realmente somos. La palabra personalidad viene de la palabra person, que significa máscara, ¿sí? Estas máscaras eran utilizadas en obras de teatro para representar personajes, y de ahí la palabra personaje salió personalidad. Es decir, que la personalidad es un conjunto, ¿sí? Un closet de personajes que nosotros tenemos y que ponemos en actividad dependiendo de con quién estemos. La personalidad es la máscara que utiliza el ego para pasar inadvertida. ¿Sí? Es la máscara con la cual nosotros salimos a la calle en busca de una aceptación social, en búsqueda de respeto, de admiración, de amistades, de encajar en el entorno. Por ejemplo, una persona puede estar en un estado psicológico de depresión. Sí, puede tener el ego, digamos, suicida. Sí, y toda la tarde ha estado pensando en quitarse la vida por los yoes de la tristeza, los yoes del desánimo, los yoes de la depresión. Pero si esta persona va a salir, por ejemplo, a la plaza a comer algo, entonces no sale con la cara de la depresión, con la cara que expresa su realidad interior, sino que agarra una mascarita, ¿sí? Y se la pone en la cara y sale a la calle, ¿sí? Entra al restaurante o a la plaza, al supermercado, así como si nada, como si fuese otra persona, como si nada le estuviera pasando. Pero por dentro, ¿sí? Esta persona está hasta pensando a quitarse la vida. Bueno, esa forma de ser superficial con la cual fingimos ser una persona normal es la personalidad, ¿sí? A veces cuando vamos al banco, por ejemplo, y hay mucha cola, pues de repente nos molesta esa cola y estamos desesperados y nos dan ganas de gritar a las personas que se apuren, ¿por qué tardan tanto? Pero son los yoes de la ira, son los yoes de la impaciencia, ¿sí? Lo que hay adentro, pero afuera no mostramos esa cara, no mostramos esa actitud. Afuera estamos sentados en la fila del banco, sonriendo, normal, ahí, con el celular, como si nada estuviese pasando, como si no estuviéramos esperando nada, ¿sí? Porque estamos utilizando ahí la personalidad para encajar en el entorno, ¿sí? La personalidad hace que nosotros podamos mostrar solamente una pequeña parte de nosotros y que varía según con quién estemos y en dónde estemos. Por ejemplo, cuando estamos en una cantina nos comportamos de una manera, pero cuando estamos en la iglesia en medio de una misa nos comportamos de otra manera, ¿sí? Uno no va a hacer lo que hace en la cantina en la iglesia, ¿sí?
La personalidad va a ser esa máscara que nos vamos a poner para ser en la iglesia una persona normal, como las que van en una iglesia. No somos la misma persona cuando estamos con los amigos que cuando estamos con la pareja, ¿sí? Con la pareja podemos ser cursis, pero con los amigos no vamos a ser cursis. Entonces nos ponemos una máscara para hacer de una determinada manera, para seleccionar los egos que son agradables para nuestros amigos. Y cuando estamos con la pareja, pues no vamos a ser como somos con los amigos. A veces con los amigos somos muy groseros, somos muy cochinos, lujuriosos, y con la pareja no vamos a ser así, somos más respetuosos, más caballerosos. Entonces, dependiendo de con quién estemos, es la manera en cómo nos vamos a mostrar, la manera en cómo vamos a hacer. Eso es la personalidad. No es lo mismo, por ejemplo, una cena con tus amigos a una cena con la suegra y el cuñado. O sea, es una actitud completamente diferente a la que vamos a tener. Y esa actitud es dada por la personalidad, por una parte superficial que tenemos, simplemente para encajar en el entorno en el que estamos. La personalidad hace que nosotros podamos esconder los egos y que las personas no vean nuestro lado oscuro. Existen grandes personalidades. Una persona puede desarrollar una personalidad exitosa, una personalidad de liderazgo, emprendedora, se viste bien, se arregla bien, se perfuma bien, es educado, saluda, habla bonito, ¿sí? Se ve muy bien, se ve una persona muy limpia, exitosa, educada, ¿sí? Pero esa es la personalidad, lo que estamos viendo de esta persona en la imagen. En realidad no la conocemos, no sabemos lo que hay detrás de esta imagen que vemos. A lo mejor hay una persona con unos egos, unos yoes de violencia, con unos yoes ladrones, y esta persona puede cometer grandes actos de corrupción y robar en su empresa a su manera. Puede ser un ladrón, un corrupto, persona tirana que agrede a sus empleados, manipuladora que miente a sus clientes. Puede ser una mala persona llena de ego, pero nosotros no la vemos. Nosotros lo que vemos es su personalidad bonita, limpia, educada. Se graduó en la Universidad de Harvard, tienen una maestría, es de apellido no sé tal. Todo eso es personalidad. También encontramos en los gurús, ¿sí? Los maestros que dicen enseñar la sabiduría de la vida. La imagen que vemos es la personalidad. Por dentro no conocemos a la persona, y hay muchas personas, como lo vemos en algunas iglesias, que detrás de la túnica esconden la pedofilia, detrás de la túnica esconden escándalos de abusos sexuales. Entonces, ¿cómo esto puede ser? Claro, una cosa es la personalidad y otra cosa es el ego, ¿sí? Lo que unos son por dentro, la maldad o la bondad que una persona pueda tener. La maldad es del ego, la bondad es del espíritu, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, no nos confiemos de los gurús que vemos en las redes sociales, ¿sí? Que crean un marketing impresionable y que van en busca de seguidores.
porque en sus vidas personales no los conocemos, no sabemos si tienen vicios, si tienen un temperamento fuerte, que a veces sí se han dado los casos. Una persona puede tener la personalidad de un hippie, como vemos aquí en esta imagen. Y esta personalidad no quiere decir que la persona sea un delincuente, sea una mala persona, viciosa, sí, que no le interesan las demás personas, irresponsable, sucio, flojo, nada. La imagen es la de un hippie, pero no necesariamente es una persona desinteresada, floja, sucia, viciosa, para nada. En su interior puede tener un buen corazón, en su interior puede ser una persona bondadosa, una persona que ayuda a los demás, que comparte lo que tiene. Entonces, cuando vemos una persona que tiene tatuajes o que viste de una manera diferente a la de nosotros, pues no necesariamente es una mala persona, solamente es su forma de vestir, solamente es su personalidad, y eso no hace que la persona sea buena o mala, solamente es una imagen que busca la aceptación ajena. Con la personalidad nos dormimos la conciencia, ¿sí? Porque con la personalidad primero nos autoengañamos de que somos buenos y de que el conocimiento de sí mismo no nos hace falta. No nos hace falta los estudios esotéricos, porque nos consideramos grandes personas, porque somos profesionistas, porque somos empresarios, porque tenemos modales, porque nos vestimos muy bien, nos arreglamos muy bien, porque no decimos groserías. Sí, puede ser que no digamos groserías, pero puede ser que sí pensemos de una manera muy negativa en relación a los demás, que no decimos, porque si sabemos que lo decimos, vamos a desarrollar una mala imagen de nosotros. Entonces, como nadie quiere tener una mala imagen, entonces uno se guarda la oscuridad. Entonces muchas veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que somos muy buenos por tener una buena personalidad, pero podemos tener una buena personalidad y ser muy malas personas, egoístas, bárbaros, egocéntricos, iracundos, mentirosos, corruptos. Y por otro lado, con la personalidad vamos en búsqueda de reconocimiento ajeno. Muchas personas, en vez de cultivar la conciencia, de cultivar la sabiduría y el amor, están cultivando una personalidad. ¿Cuánta gente, en vez de purificar el alma, está buscando desarrollar simplemente una buena imagen que pueda traer la aceptación de los demás? De ahí vamos, por ejemplo, 3 horas al gimnasio. Nos convertimos en personas fitness. 3 horas en el gimnasio, comiendo pura ensalada, para formar un cuerpo espectacular. ¿Para qué? Para que te miren a ver. ¿Sí? Todo eso hace parte de la personalidad. Solamente nos preocupamos por el cuerpo, solamente nos preocupamos por la imagen. Si así como nos preocupamos por ir al gimnasio y vernos delgados y fuertes, nos preocupáramos por pulir el alma, nos preocupáramos por ser bondadosos, tranquilos, pacíficos, generosos, ¿sí? Entonces seríamos grandísimas personas. Obviamente hacer ejercicio, comer saludable es algo muy bueno, pero no solamente hay que preocuparnos por el cuerpo, hay que interesarnos, no preocuparnos, interesarnos por las cuestiones del alma. En vez de ir 2 horas al gimnasio, que podamos ir 1 hora y la otra hora de meditación para conectarnos con nuestra alma,
ahí sí que vamos a desarrollar un equilibrio que nos va a llevar a muy buenos resultados. Cuando nos enfocamos mucho en las cosas de la personalidad, nos olvidamos de la conciencia y entonces nos volvemos ególatras, ¿sí? Nos creemos muy buenos, pero tenemos unos diablitos que siempre nos acompañan. Piensa que la personalidad no entra en actividad cuando estamos solos. Solamente entra en actividad cuando estamos con alguien más. Entonces, cuando estamos solos, son los momentos en donde podemos conocer nuestros egos. Y hay mucha gente que no le gusta estar sola, ¿sí? Y no le gusta estar sola porque no quieren ver la pudredumbre que vive dentro de ellos. No quieren ver esa oscuridad porque les pesa, les lastima, les tienen miedo a ver que no son tan buenas personas como creen, a ver que son muy pesimistas, negativos, criticones. Pero hay que aprender a verse tal y como uno es. Hay que hacer tiempo para estar uno solo. Y en esos tiempos de soledad, conocerse a sí mismo más allá de la personalidad. A diferencia del ego, la personalidad nos hace a todos diferentes, ¿sí? Porque el ego es en todos igual, pero la personalidad nos hace a todos diferentes y se forma a través de la imitación. Entonces cada quien tiene su forma de vestir, su forma de peinarse, sus tatuajes, sus piercings, su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de pararse, sus ademanos, sus muecas. Todo esto hace parte de la personalidad. Lo que creemos que nos hace únicos. Creemos que nos hace únicos. Pero en realidad la personalidad es el resultado de la imitación. Cuando salimos al entorno vamos imitando aquello que nos agrada y nos impresiona de las demás personas. Y vamos haciendo una gran combinación de todo lo que hemos visto afuera que nos ha gustado. Y lo ponemos encima de nosotros. Y eso genera una personalidad, genera una imagen única que no se repite, pero que es falsa, es parte de las apariencias, que no describe lo que realmente somos. Y por último tenemos la esencia, que es la parte sutil y divinal del ser humano. La esencia tiene diferentes nombres: esencia, conciencia, espíritu, el yo superior, chispa divina, mónada, Dios interior. Los cabalistas le llaman Keter, ¿sí? Son algunos de los nombres con el cual vamos a intentar describir un fenómeno interior, ¿no? Vamos a utilizar ahora la esencia. La esencia es la parte sutil y divinal del ser humano. Es la parte inmortal que no nace ni muere con el tiempo. El ego está sujeto a la muerte, tiene un final, ya sea voluntario o mecánico. La personalidad muere con el cuerpo físico. El ego no pasa de cuerpo físico a cuerpo físico.
Pero cuando se acaben los cuerpos físicos que nos son asignados, entonces el ego, si no murió voluntariamente por el trabajo espiritual de uno, baja las infradimensiones y ahí se desintegra. Pero la esencia, esta chispa divina, no muere. No muere nunca. Es inmortal. La podemos encontrar en los niños recién nacidos que, como todavía no han desarrollado una personalidad, entonces expresan lo que son. Y como todavía no tienen conceptos de vida y el ego se manifiesta a través de los conceptos, entonces el ego no se manifiesta en los niños recién nacidos y no tienen personalidad. Entonces en los niños así adorables, como lo vemos en la imagen, lo que vemos es la esencia, eso que da ternura, inocencia, alegría. Sí, lo podemos encontrar tanto en los niños como en las mascotas, en los perritos, en la alegría de los perritos, del perrito que tú tienes en tu casa, que se alegra solamente con estar contigo, con verte, ¿sí? Sencillamente, sin pedirte nada a cambio, así como eres, te acepta como eres. Esa es la esencia, ¿sí? La esencia es inocencia y alegría espontánea. Sí, los niños se divierten y son felices, a veces sin saber que son felices. Y no necesitan de alcohol, de drogas, irse a Suiza, a otros países, no. En el mismo jardín, los niños juegan entre las plantas, se suben a los árboles, porque la esencia es esa parte de nosotros que adora la naturaleza, que adoran los animales, que siempre buscan el bien común. Todos tenemos un 3% de esencia libre. El otro 97% que es inocencia y alegría espontánea. El otro 97% de esencia no es inocencia, es sabiduría. Pero este 97% está atrapada en el ego. Cuando eliminemos el ego, entonces va a ir saliendo gradualmente estos porcentajes de conciencia que van a elevar nuestros estados de conciencia. El mayor enemigo de la esencia decimos que es la mente. La mente no es mala ni es buena, es un instrumento, pero la mente la utiliza el ego. Entonces tenemos que tener cuidado en la manera en cómo se utiliza la mente, tener mucho cuidado con la información que le metemos a la mente, tener mucho cuidado con los conceptos que aceptamos. Cuando nosotros aprendemos la meditación contemplativa y se silencia la mente, mientras más silenciosa está la mente, más perceptibles a la esencia vamos a tener, a nuestro niño interior, a esa alegría espontánea. La esencia nos permite juzgar sabiamente y amar a nuestros semejantes. La esencia es sencilla, no quiere coches últimos modelos, no quiere más de lo que tiene, con lo que tiene está contento, con lo que tiene puede entretenerse, divertirse, amar, aceptar, experimentar la vida, ¿sí? Entonces, para conocer la esencia hay que practicar la meditación. Para conocer la personalidad y el ego hay que practicar la autoobservación. La autoobservación nos va a revelar en qué momento se está manifestando el ego, en qué momento la personalidad y en qué momento la esencia, ¿sí? Así que el trabajo de despertar de la conciencia
consiste en eliminar el ego, purificar la personalidad y conectarnos con la esencia. Este es el trabajo que buscamos y que vamos a enseñar durante todo el curso. Así que practicar la autoobservación y la meditación, ya hablaremos de esto, de cómo llevar a la práctica en conferencias posteriores. Bueno, hermanos, pues esta fue la conferencia. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Sus preguntas, inquietudes, comentarios, que nos las hagan saber. Estamos aquí para servirles, compartimos el conocimiento. Ahora sí que con todas las ganas del mundo, con todas las fuerzas del mundo, con buenas intenciones, tratamos de facilitar los conceptos de sabiduría universal para que puedan ser aplicados en la vida de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les deseamos paz, dicha, fraternidad en estos tiempos de cuarentena. Mucha paz fraternal, hermanos míos. Y aquí, bueno, vemos la última diapositiva, que no sería mala idea comentarlo, que la esencia es aquello que nos hace peregrinos de este mundo y buscadores de la verdad. Es decir, que nosotros estamos en estos estudios escuchando esta conferencia, la recibe primero que nada la personalidad, pero cuando se reflexiona, lo capta la esencia. Pero el hecho de que nosotros estemos escuchando esta conferencia es por la esencia. La esencia es la que nos trae aquí, a esta clase de estudios, la que nos hace buscar respuestas, quiénes somos, a dónde vamos, qué hacemos aquí, por qué las cosas del mundo tienen que ser así. Esa es la esencia, hermanos. Ya con esta última reflexión me despido. Paz fraternal.